de todo. Hace 200 años el Bierzo era una provincia. En 1822. Los castillos eran más comunes de lo que son ahora. El transporte que era más reconocido, eran los caballos. Había reyes, reinas. Pero León se hizo más grande y nosotros fuimos una comarca. Una provincia es más grande y dentro de una provincia hay varias comarcas. Una comarca es más pequeña sobre una provincia, eso es ya normal. Y al ser más pequeña tendrían menos espacio para hacer cosas. Yo creo que en la provincia había más gente y al ser comarca había menos gente. Sí, había reinas, reyes. Con más habitantes. Porque éramos una provincia. Y pues muchas personas querían ir a otro sitio a vivir. Entonces fuimos más pequeños, fuimos disminuyendo, entonces nos convertimos en una comarca. Son alumnos de cuarto de primaria del Colegio La Asunción. Estudian la organización del territorio y este año especialmente de la comarca en la que viven. El Bierzo celebra en 2022 que hace 200 años fue provincia, una experiencia que no duró ni 2 años y que dibujó un mapa muy diferente al actual, con una parte de la vecina Valdeorras y Villafranca como capital. Una conmemoración que nos ayuda a conocer nuestro pasado, especialmente a las generaciones más jóvenes. No se puede entender aquella organización territorial sin lo ocurrido 10 años antes en las Cortes de Cádiz. La organización territorial que emana de la Constitución de Cádiz es lo más importante para nosotros, era la base a partir de la cual construir todo este discurso histórico. La PEPA, como se le conoce coloquialmente a la primera Constitución española, estuvo vigente en 3 etapas. Una de ellas, el trienio liberal, que comprende el periodo entre 1820 y 1823, etapa en la que el Bierzo fue provincia gracias al trabajo técnico y político. Junto a canónigos políticos, sobre todo cartógrafos, pues todos ellos son los que prácticamente hacen posible la existencia de la provincia de Villafranca en 1822. Villafranca acoge ahora una exposición que nos ayuda a entender parte de nuestro pasado con elementos de la época, una cita para conocer el protagonismo del Bierzo en una de las etapas más apasionantes de la historia de España. Los historiadores Francisco Balado y Vicente Fernández han sido los encargados de traer al presente uno de los capítulos más singulares de la historia del Bierzo, el periodo en el que se convirtió en una de las 52 provincias de España. Realmente lo que más nos interesaba es explicar el porqué de esa provincia, cuál fue su desarrollo y cuáles fueron sus consecuencias, es decir, antecedentes, hechos y consecuencias, ¿no? Claro, porque no se entiende. Es decir, no aparece como una cosa venida del cielo, ¿no? Sino que eso tiene un desarrollo, que es un desarrollo que nace a partir de la aprobación de la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, y todo el proceso de ruptura del antiguo régimen y de construcción de lo que se denomina el Estado liberal, ¿no? El 27 de enero de 1822, un decreto de las Cortes promulgaba oficialmente la creación de la provincia del Bierzo, llamada Provincia de Villafranca del Bierzo, compartiendo nombre con su capital, y autorizaban la creación de una diputación provincial como órgano de gobierno. La organización territorial se aprueba el 27 de enero de 1822 y se deroga el 1 de octubre de 1823, es decir, escasamente 1 año y medio. O sea que realmente no dio tiempo a poner en marcha ningún proyecto político serio. Pero es importante detenerse en el contexto histórico que nos obliga a viajar hasta 1812. Año en el que las Cortes de Cádiz alumbraron la primera Constitución de nuestro país, que se aprobó en el marco de la Guerra de la Independencia, como respuesta a las intenciones invasoras de Napoleón. La Constitución, al ser un instrumento jurídico-político de organización del Estado,
parte de unos principios nuevos, el principio de soberanía, el principio de las libertades y un principio muy importante que es el de la representación, ¿no? La organización territorial, por lo tanto, tiene una legitimidad muy importante, que es el de estar sustentada en la representación de la nación. La Constitución de 1812 tuvo una vigencia efímera. Fernando VII la derogó a su vuelta a España en 1814, implantando el más férreo absolutismo durante 6 años. Tras el pronunciamiento de Riego en 1820, el rey se vio obligado a jurar la Constitución de 1812, iniciándose así el trienio liberal, y nuestra comarca entró en un periodo de gracia. El término con el que se recoge el decreto es provincia de Villafranca, aunque a veces se le puede denominar también del Bierzo, de forma genérica, y también equivocadamente, porque había territorios que nunca habían pertenecido al Bierzo, como gran parte de Valdeorras. No todo lo que hoy forma parte del partido de Valdeorras, porque la zona de la Sierra de la Lastra, por los pueblos de Ulego, de Porto, de Real, Cascallana, esos habían pertenecido administrativamente siempre, al menos desde la Edad Moderna, desde el siglo XVI, al Marquesado de Villafranca. Hay 3 personas fundamentales en la creación de esa provincia. Por un lado, quienes la trazaron geográficamente, el cartógrafo Felipe Bauzá y Cañas y el ingeniero Agustín de Larramendi, el primer ingeniero de caminos de España, conocido como el arquitecto de la división provincial de nuestro país. Ellos fueron los que, basándose en criterios racionales, pues consideraron que el Bierzo, juntamente con Valdeorras, tenía que ser una provincia, porque estaba rodeada de montañas, estaba muy separada de las que podían ser las capitales de otras provincias, como León o como Orense o como Lugo. Del otro lado, un personaje muy vinculado a Villafranca, Diego Muñoz Torrero, sacerdote, político y diputado en las Cortes de Cádiz. Que fue chantre de Villafranca en los años previos a la provincia del Bierzo y que jugó un papel, como decía, fundamental en la creación y sobre todo después, como podemos detenernos, en la capitalidad aquí, que se estableció la capitalidad de esta provincia de Villafranca, la provincia de Villafranca. Hubo una tirante durante ese año y medio de existencia y de vida de la provincia de Villafranca, pues hubo realmente situaciones de cambios notables, porque no era fácil unir todos esos territorios que en un principio habían tenido hasta ese momento una administración distinta, ¿no? Porque la creación de la provincia no estuvo exenta de polémica, especialmente a la hora de establecer la capital en Villafranca y no en Ponferrada. Bueno, hay que señalar que el primer proyecto establecía la capital en Ponferrada, ¿no? Y se iba a denominar del Bierzo. Después, realmente, cuando esto, tras pasar por las Cortes y debatirse en las Cortes, es cuando se establece ya la capital de Villafranca, y en ese momento lo que era normal, la práctica normal, era que la ciudad o la villa que fuese la capital diese el nombre a la provincia. Y aquí, en Villafranca, en el edificio de la Divina Pastora, se puede contemplar esta muestra que nos acerca documentos originales de gran valor, desde el primer libro publicado en el Bierzo en 1812 o el libro de actas del periodo en el que Villafranca fue provincia. Este es un libro de actas de estos años, prácticamente todo lo que es el periodo de Villafranca como provincia, pues figuran en 2 libros de actas. Este es el primero de ellos y está abierto en una página que recoge una de las sesiones en la que se da a conocer la noticia de que Villafranca ha sido elegida capital de su provincia. Y ahí las justicias y el regimiento de la villa y las autoridades pues mandan que, evidentemente, que se engalanen en las calles, que se pongan luminarias en las calles, que se festeje con actos religiosos y después también con actos ya civiles, pues que haya un gran regocijo, es la palabra que se utiliza, entre los habitantes de la villa para conmemorar un hecho tan memorable como era ese. La provincia de Villafranca tuvo 3 jefes políticos, con una diputación que contaba con un presidente, un vicepresidente económico y 9 diputados. En octubre de 1823 se disolvió.
no dio tiempo a poner en marcha ningún proyecto político serio. Por eso se volvió en lo que posteriormente se llamó la década ominosa, es decir, otros 10 años de gobierno absolutista. Aunque continuó funcionando como provincia hasta 1833, cuando se realizó una nueva división en España que ha pervivido hasta hoy. No será hasta 1833, muerto Fernando VII, cuando se vuelve a pensar en una organización territorial racional, homogénea, con principios basados en criterios anclados en el antiguo régimen, ¿no? Esta exposición, obra del trabajo de los profesores de Historia Francisco Balado y Vicente Fernández, es una extraordinaria oportunidad para conocer nuestra historia, aquella que no viene en los libros. Depende un poco de la voluntad del profesor. En los libros no, viene todo como muy general, entonces no, tú les puedes hablar. Si viene a lo mejor pues el tema de las médulas, que es patrimonio de la humanidad y todo eso, pero meterse en lo que es una comarca y todo eso, no, ahí no, es un poco pues lo que le podemos explicar y lo que hablamos un poco de la cultura, de la tradición, de todas esas cosas así. Y bueno, sí que hemos hablado un poco del Bierzo, de la comarca de Bierzo, de su importancia, de todo lo que tiene, sus recursos naturales, sus recursos paisajísticos y bueno, toda esa serie de cosas que sí que son importantes, pero bueno, a veces no las ven ellos, es difícil. Es difícil a veces como adultos, pues como niños, pues está claro que también. Nosotros desde luego lo que animamos es a todo el mundo a venir a verla y desde luego a todos los docentes del Bierzo y a todos los docentes de la zona, pues que traigan a sus escolares, a sus alumnos para poder disfrutar y tener un día, bueno, pues de historia del Bierzo, de historia de España, porque al final se trata de hablar de la historia de España, y en el que el Bierzo pues aparece con una relevancia pues interesante dentro de ese proyecto, de ese contexto. El Bierzo fue provincia, un territorio que aglutinaba en 1822 a 86.000 almas, un pasado que regresa al presente 200 años después y que podemos conocer en detalle gracias a esta muestra, que después de su paso por Villafranca iniciará un periplo itinerante por otros puntos de la comarca.